Hoy es domingo de resurrección. Durante 51 domingos de este pasado año fiscal, yo he estado diciendo Jesús resucitó en domingo. Y he estado diciendo, me gusta alabar al Señor en domingo. Pero hoy es como algo muy especial porque uno dice, fue un domingo como este. Sí, fue un día como este, cuando descubrieron que el Señor Jesús había resucitado. Y aunque a alguien le luzca como gesto de niño que nos emocionemos, que aplaudamos, que nos riamos, que celebremos o que saltemos, aunque a alguien le parezca cosa de niño, las emociones, ¿cómo no emocionarnos ante algo tan extraordinario? ¿Cómo no emocionarnos ante algo tan maravilloso como la resurrección? Yo he visto a gente muy seria, muy seca, muy desconectadas, de pronto, de repente, tener una reacción extraordinaria ante una manifestación. Yo estaba predicando en una ciudad. La hija del pastor era la cantante principal del grupo y se destacaba del grupo parándose muy adelante. Ella no solamente guiaba la adoración durante la alabanza, el tiempo de alabanza, sino que terminado mi sermón, ella se adelantaba y comenzaba a cantar. Tenía una voz preciosa, una voz angelical. Y ella guiaba la adoración muy bien. Ahí estaba, a mi derecha. Pero solo se emocionaba para cantar. Cuando único uno le veía una sonrisa, era en el momento en que estaba cantando. Terminaba de cantar y eso era como que... Ahí estaba. No era muy emotiva en los saludos. No era muy emotiva. Pero una noche de esa campaña todo esto cambió. Ella es médico y yo no sé cuánto creía en milagros, realmente. Lo cierto es que una noche oramos por los enfermos y una dama muy afectada por una condición de circulación. Ella sufría unos coágulos, estaba amenazada por esos coágulos, había sido intervenida más de una vez con un peligroso coágulo. Así es que ella usaba esas medias especiales y tomaba medicamento. La idea era que que la sangre estuviese más licuada y que no corriese tanto peligro. Claro, yo no sabía que antes del culto ella se había hecho examinar por esta persona, por esta doctora, porque creía ella que un coágulo estaba subiendo y era una cosa de esas feas porque se veía sobre la piel. Ahí en la vena se veía la obstrucción y había movimiento y era una cosa grande. Bueno, ella tenía muchos dolores. La doctora le recomendó, vete al hospital. Vete, cuando yo salga de aquí yo voy a verte allá. Pero debes irte ahora. Pero yo dije en la introducción del sermón que quería orar por los enfermos. Así es que ella dijo, no, me quedo. Después de la oración entonces voy. Ella tenía mucha fe de que el hospital iba a estar allí cuando terminara el culto. Así es que dijo, yo me quedo, oigo la oración esa y después me voy al hospital. Pero Dios la sanó. Dios hizo un milagro. Mire qué interesante. Yo les estoy contando esto porque hace exactamente un mes
Yo recibí una carta de esa mujer. Porque coloqué yo unas fotos de unos milagros que ocurrieron en Venezuela. Y entonces ella, emocionada, decidió contarme su historia. Historia que yo recuerdo porque fue impresionante cómo sucedió todo allí. Ella narra y dice que nunca he vuelto a padecer de nada de eso. Estoy completamente sana. El tema es que yo terminé la oración y pregunté cuántos han recibido un milagro y ella levantó la mano. Y otros también. Yo pedí que pasaran adelante y los estaba entrevistando. ¿Qué tenía usted? Cada uno iba explicando de qué Dios le había sanado. Y ella dijo, mire, yo tenía un enorme coágulo aquí porque a mí me pasa esto, y dio detalles y dijo, y Dios me ha sanado. Yo no tengo dolor, a mí no me molesta nada, yo me siento completamente sana. Y yo dije, gloria a Dios. Y pregunté, ¿cuántos alaban al Señor? Denle gloria al Señor. Pero a la doctora le pareció que yo no había tomado esto muy en serio. Lo que me dice a mí que ella no había creído del todo los otros milagros. Porque ella dijo, oiga, que esto no es un milagro cualquiera, ¿ah? Entonces yo digo, no, yo sé que no es un milagro cualquiera, esto es otro milagro de los que hace Dios. Y dijo, no, que esto es en serio, que esa mujer tenía un coágulo, que yo se lo palpé, que yo la toqué, que ella es paciente mía. Todo había dejado de ser ordinario. Ahora el milagro era en serio porque ella lo podía constatar, que en efecto la condición existía y que en efecto el coágulo había desaparecido. Hoy, 30 años después, esa mujer sigue testificando que Dios la sanó. Por favor, diga conmigo, Dios hace milagros. Evangelio según Mateo, capítulo 28. La lectura de hoy es casi obligatoria. Hay que leer sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto, iglesia? Claro, lo que no es obligatorio es el lugar. ¿Qué pasaje en específico vamos a leer? Yo quisiera que lo hiciéramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 28. Ese capítulo 28 es famoso porque es el que contiene eso que llamamos la Gran Comisión. Cuando el Señor envió a los discípulos a predicar el Evangelio, a ser discípulos a las naciones, etcétera. Pero la realidad es que ese capítulo tendríamos que leerlo como un todo. Ir en el proceso de lectura desde el primer versículo. Y aunque no lo vamos a leer en su totalidad, yo quisiera ir a los primeros versículos y leer desde el versículo 1. ¿Les parece bien? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí
le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iba a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Esto es emocionante. Dije que esto es emocionante. El ambiente de este suceso es luto y tristeza. Ellas están llegando al sepulcro y deben haberse acercado al sepulcro con tristeza. Ellas no venían a verlo resucitado. Ellas no tenían la expectativa de verlo resucitado. En la conversación ni siquiera estaba la duda ante la posible resurrección de Jesús. La realidad es que tanto ellas como los discípulos habían ignorado totalmente la promesa de resurrección. Más bien, tanto ellas como los discípulos se muestran impresionados, asombrados de que Jesús hubiese resucitado. Fe hubiese sido en cada uno de los casos decir: lo esperábamos, sabíamos que iba a resucitar. Pero eso no fue lo que sucedió. No sucedió al grado de que algunos de los discípulos lo negaron. No es él, no es posible, no lo creo. ¿Estás seguro? Dame pruebas de que eres tú. Déjame tocarte, déjame meter el dedo en la marca, en el lugar de los clavos. Había dudas en ellos. No habían prestado atención a lo que el Señor había dicho. ¿Alguna vez les sucedió eso? No haber prestado atención a lo que el Señor dijo. Estar esperando otra cosa, aunque lo que el Señor había prometido era esto. Lo cierto es que el viernes se había vestido de tristeza. Estas mujeres se habían vestido de luto. El viernes había sido un día difícil, pero no importa lo que usted haya sentido el viernes, porque el domingo temprano descubrieron un nuevo amanecer, un nuevo día. Todo había cambiado. El Señor había resucitado. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Ocurren en este pasaje dos testimonios de la resurrección de Jesús. El primer testimonio lo da un ángel, ¿sí? El ángel dice: no está aquí, ha resucitado. Es testimonio de la resurrección. ¿Usted le creería si un ángel se le apareciera y le diera una noticia de esta naturaleza? Mire, allá en el barrio de Evangelio, donde él se crió, y mi abuela se crió allí también, dicen que una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir. Pues créame que una cosa es hablar de un ángel y otra cosa es verlo llegar. No era cualquier cosa este señor. Este individuo dice que su aspecto era como un relámpago. O sea que Flash es un niño. ¿Sí? Como un relámpago. Y sus vestiduras, su ropa resplandeciente, blanco como la nieve. Esta descripción de la ropa del ángel nos hace recordar aquella experiencia de Jesús con 3 de los discípulos
y 2 héroes del Antiguo Testamento allá en el monte de la Transfiguración. Resplandecían, vieron su gloria, estaban ellos impactados. Ahora una experiencia de esa naturaleza la están viviendo estas mujeres. Allá fueron 3 de los discípulos, los 3 varones. Aquí 2 y las 2 mujeres. Las mujeres deben decir gloria a Dios, porque están incluidas en el proyecto de Dios. No importa lo que diga nadie, ¿sí? No importa. Están incluidas, están en el plan, tienen tarea, tienen labor, como tienen tarea y tienen labor los hombres. Peculiaridad acerca de lo que está sucediendo aquí. Son testigos de la resurrección, pero no son testigos del proceso de la resurrección. Ellas ahora van a decir, lo hemos visto, ha resucitado, pero no pueden decir cómo. No vieron el cómo. Hollywood parece haberlo visto. Ellos reaccionan como si lo hubiesen visto. De hecho, algunas cosas que se dicen acerca de esa resurrección nos produce a nosotros imágenes. Y nosotros llegamos a imaginarnos lo que está sucediendo allá. En una de nuestras obras de teatro construimos aquí una caverna, le pusimos una imitación de roca, era una roca de pencas de palma. Y de pronto se sintió un ruido y una luz resplandecía que salía por los bordes de la roca, y la roca comenzó a temblar. Nosotros dramatizamos la resurrección. Casi lo vimos cuando el Señor se despojaba de aquellas ropas que le habían puesto y se vestía de gloria. Y nosotros todos lo vimos, pero no es verdad, no lo vimos. Y nadie lo vio. Claro está que algunos de nosotros a veces queremos ser como que asesores de Dios. Señor, sería bueno poner una camarita dentro de la caverna esta, dentro del sepulcro, para que todos vean. Hubiese sido bueno, Señor, que alguno de estos guardas, alguna persona, alguno de los discípulos hubiese presenciado el momento en que te estás levantando, el momento en que tu cuerpo cobra vida. Dios no necesita asesores. Otra vez, Dios no necesita asesores. Él sabe perfectamente por qué hace las cosas como las hace. Y si de algo estoy convencido es de que como Él lo hace es mejor. Usted puede decir conmigo, como Él lo hace es mejor. Pero dígalo para adentro, como Él lo hace es mejor. O sea, predíquese a usted. De vez en cuando yo como que me volteo hacia mí y me predico. Ten cuidado de ti mismo. Y después de lo demás. ¿No es cierto? Hay que predicarse. Y hay que decirse, Dios lo hace mejor que yo. El plan de Dios es superior. Esa particularidad ocurrió también en la encarnación de Jesús. La Biblia dice que Él se hizo hombre, que se hizo carne, que se vistió de carne. Se llama la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero nadie fue testigo del proceso de la encarnación. Hubo muchos testigos de que Jesús en efecto era el Hijo de Dios, que en efecto era Dios y que era adorado y que hacía milagros. Testigos de todo eso, pero no del proceso. Pero nosotros muy bien que nos lo imaginamos. Una semilla de vida que salió del cielo y que bajó y que se posó, y nosotros vemos cómo penetró. Algunos lo ven entrando por el costado, otros por el ombligo. Pero lo cierto es que María concibió del Espíritu de Dios. No da detalles acerca de ese proceso. Como si Dios dijera, el producto es para que ustedes lo disfruten.
el proceso es asunto mío. Yo decido cómo, yo decido la forma. Para mí es importante hacer esa observación porque luego yo tengo que atender a aquellas personas que tienen problemas con la resurrección. Pastor, ¿y cómo es eso de la resurrección? Y usted ha visto a gente que no tiene problema con cierta resurrección, pero hay otro tipo de resurrección que sí le resulta problemática. Bueno, que Jesús resucite al tercer día, se entiende. Pero pastor, ¿y si yo llevo ya como 40 años de muerto? ¿Resucitaré igual? Gente pregunta, ¿sí? En la oficina pastoral. Pastor, ¿y a esos que los creman? Eso de la cremación es terrible. Yo no quiero que me cremen porque entonces ¿cómo resucito si me creman? Ve, porque la mente infantil de algunas personas piensan que no es lo mismo resucitar cuando se lo comen los gusanos que cuando se crema. No, a mí que me entierren completito. ¿No es cierto? Oiga, ¿y cómo resucita la persona que ya le habían amputado algunas partes del cuerpo? ¿Resucitas con o sin? Oiga, bien, para el que resucita a los muertos, le es igual. Ve, lo importante no es en qué estado estaba el cuerpo. Lo importante es el poder de la resurrección. Diga, Él es poderoso. Otra vez, Él es poderoso. Pasado el sábado, amanecer el primer día. El viernes, el día sexto de la semana, conforme a la tradición. Y usted puede decidir dar problemas con cuando ocurren los 3 días. Pero algunas personas necesitan que los días sean de 24 horas porque dentro de su legalismo necesitan los días de 24 horas bien cuadraditos. Pero lo que pasó aquí, si Jesús en la tarde está siendo depositado, es que Jesús muere y está muerta una porción del viernes. Todo el sábado y una porción del domingo. Y fue contado por un día. Claro, si usted quiere pelear con eso, porque usted es matemático y tiene un algoritmo sobre cómo va a funcionar este asunto, pues saque cuenta y vaya hacia atrás y muérase cuando quiera. Digo, muéralo. A mí poco me preocupa ese asunto. Lo que yo sé es que la palabra indica claramente que el próximo día era sábado. Y yo sé cuál es el día antes de que el próximo día sea sábado. Entonces yo no voy a pelear con cuántas horas del viernes, cuántas horas del domingo para ver cómo sacio el Einstein que llevo dentro, o el Pascal, o quien usted quiera, con quien usted se identifique más. Lo cierto es que el día sexto de la semana fue un día negro. Porque fue un día de luto, porque fue un día de tinieblas, porque Jesús está siendo abusado y maltratado y no resulta simpático. Y yo estoy convencido de que las huestes celestiales estarían atentos a eso, porque Jesucristo desde la cruz está exclamando: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque no resulta fácil ver al Señor perdonando a aquellos que lo están abusando. Porque todos, y tal vez los ángeles también, hubiesen tenido el deseo de que hubiesen sido autorizadas las huestes celestiales para venir contra aquella gente. Pero el plan del Señor no era venganza, el plan del Señor era perdón. El plan del Señor era restauración. Y en la venganza y en el odio
no hubiese habido victoria. Hubo victoria en la muerte de Cristo, plena victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad. Jesucristo entrega su vida y el próximo día era séptimo, día de descanso. Así es que Jesús muere el día sexto diciendo: consumado es. Que no significa otra cosa sino: he terminado mi tarea, he terminado mi labor. Jesús se despide desde la cruz del Calvario diciendo: terminé la encomienda. La encomienda era su salvación. La encomienda era ocupar su lugar en el patíbulo. Ocupar su lugar para que usted fuera perdonado, para que usted fuera salvo. Así es que ese consumado es, habla de que usted es salvo. Habla de que el expediente que pendía contra usted, el decreto que decía que usted merecía condenación eterna, fue clavado en la cruz del Calvario. Ya no existe un decreto, ya no existe un documento que dice que usted es pecador. Ahora existe uno que fue lavado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede decir: soy hijo de Dios. Usted puede decir: soy salvo. Usted puede decir: he sido perdonado. Aleluya. Y al otro día era día de descanso. ¿Eso no le hace recordar la creación? ¿Eso no le lleva a la creación y ve a Dios que en el sexto día, precisamente viernes, terminó su labor creadora y dice que el próximo día descansó de lo que había hecho? Reposó. Pues Jesucristo en la cruz del Calvario descansó, reposó de la tarea salvífica, de su labor terrenal para salvarnos. Jesucristo no murió antes de tiempo. Jesucristo murió cuando terminó de realizar la labor. No cuando quisieron los romanos, no cuando quisieron los judíos, no cuando quisieron los sacerdotes, sino cuando Dios determinó para que a su salvación, a mi salvación, no faltara nada. Cristo nos hizo plenamente salvos. Alguien que alabe el nombre del Señor. Domingo en la mañana Jesús resucitó dando comienzo a un nuevo día. Hay poder en un nuevo día. Hay poder en un nuevo comienzo. Hay poder en una nueva oportunidad. Haga de este día un nuevo comienzo. Si no está satisfecho con lo que vivió hasta ayer, decida ser diferente a partir de hoy. Porque Jesucristo dio inicio a un nuevo comienzo. Domingo es el primer día de la semana. Así es que Jesús terminó viernes, descansó sábado y domingo dijo: aquí vamos nuevamente, un nuevo comienzo. Pero aquello había terminado, de modo que en la resurrección el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. El sepulcro ya no tiene poder sobre nosotros. Cristo nos ha hecho libres. Es tiempo de alabar al Señor. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 17, dice: las cosas viejas, eso es hasta el viernes en la tarde. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Un nuevo comienzo es un privilegio, un nuevo comienzo es poder, un nuevo comienzo es maravilla. En la caída del hombre
Se violó ese plan de Dios, pero en la restauración de los tiempos, todo esto ha sido arreglado. Cristo lo arregló. Él murió para salvarnos. Él resucitó y selló este acto maravilloso. El efecto del pecado en la historia fue sanado. Jesucristo ha resuelto este problema. Hay un versículo, está en Colosenses. Carta de Pablo a la iglesia en Colosas. En el capítulo 1. Si usted puede, me acompaña. Si no, yo le torturo y se lo leo. En el capítulo 1, mire el versículo 16. Porque en Él, en Cristo, en Dios, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Allí habla de esa creación original. Claro, nosotros solo leemos el relato bíblico de cómo fueron creados los animales y la tierra y los astros. No es cierto. Pero luego acá en el Nuevo Testamento dice que fueron creadas cosas visibles e invisibles. Pero no tenemos un relato del momento en que Dios está creando los ángeles, el relato en que Dios está creando esas potestades, esas autoridades que existen, que son reales, de las cuales, algunas de ellas cuando menos, leemos en la Biblia, pero no en detalles. Pero allí dice que todo eso, no solo esto, no solo los bosquecitos para que Dios los disfrute, no solo los huertos, los jardines, no solo eso, todo el universo, lo visible, lo invisible, lo espiritual, lo material, lo físico, lo no físico, las autoridades, los ángeles, los poderes que gobiernan el universo, todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Todo está sujeto a su autoridad y todo lo respeta. Aleluya. Pero nuestro pasaje dice que ahora participamos de otra creación. ¿Sí? Un nuevo comienzo, un reinicio, como si hablásemos de cosa absolutamente nueva. Y en esta dimensión, cuando Cristo ha restaurado lo que se había dañado, todo el universo está sujeto bajo sus pies. Nuestro Dios está en control. Nuestro Señor está en control. Nada escapa a su autoridad y a su control. Él domina. Aleluya. Para Él fueron hechas las cosas nuevas. Para Él fue hecha la nueva criatura. Si en la pasada creación nada escapó a su autoridad, ahora tampoco. La iglesia no escapa a su autoridad. Estamos bajo su autoridad. Aleluya. Jesús fue puesto en la tumba en el atardecer del viernes. Nosotros estamos viviendo el nacimiento de un nuevo día. En domingo salió la luz, resplandeció el sol, la estrella resplandeciente de la mañana, Jesucristo, aleluya, la luz verdadera, Él ha salido. No vivimos en tinieblas, no vivimos en temor, no hay por qué vivir en dudas. Cuando estas mujeres llegan allí y este ángel aparece, todo el mundo está temblando. Todo el mundo. Incluyendo los guapos.
Llegan dos mujeres, los guapos, los que se creen valientes, los bravos, los atrevidos, los que creen que pueden y después descubren que no pueden. Y llegan estas dos mujeres. Los presentes en el escenario, unos guardias, son soldados, entrenados, tienen armas, esos son los valientes. Y dos mujeres, según ellos, no muy valientes. Llegan, interesante, y aparece esta figura angelical. Y ante esta figura angelical, los soldados, por causa de ellos, dice el versículo, ¿ve? No es que le dio miedo la noche, no. Por causa de ellos, por causa de ese ángel, ellos quedan como muertos, catatónicos. No se pueden mover, están que se mueren. ¿No es cierto? Las mujeres están allí. Y el ángel le habla a ellas. Y las palabras son, o la palabra es, no teman. ¿Sí? No tengan temor. Oiga, vosotras. Se da cuenta que es innecesario el vosotras, ¿verdad? Pero es un sobreénfasis. ¿Sí? No tengas temor tú. Por si acaso quedaba duda. Que no tenga temor usted. Por si acaso queda alguna duda. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo el ángel? Esto sí. Déjalos ahí que tiemblen, pero ustedes no. Ustedes son de la familia. Ustedes son de las cercanas. Ustedes son de los íntimos. Estos no. Esos que tiemblen, pero ustedes no tienen por qué temer. ¿Quiénes eran estas dos mujeres? Estas dos mujeres eran las mismas dos Marías que habían estado en el funeral. ¿Se da cuenta usted que Pedro no estuvo en el funeral? Ni Juan. ¿Se da cuenta que ninguno de los discípulos estuvo en el funeral? Dos mujeres. Siempre es así. Mujeres, alaben. Siempre es así. Por alguna razón, estas dos mujeres llegaron al entierro, ¿sí? Al funeral. Ellas quisieron atestiguar, ellas quisieron estar allí. El sábado ya no podían moverse, pero domingo no a mediodía, temprano. Ellas madrugan. Atender al Señor era importante. Fueron allá y el texto nuestro dice que la razón por la que fueron allí fue para ver el sepulcro. Fueron a ver el sepulcro. Yo debo comentar algunas cosas. Estas mujeres fueron a acompañar a Jesús. Estas mujeres fueron a estar con Él. Ellas no fueron a presenciar la resurrección. Ellas no fueron a eso. Ellas fueron a ver al crucificado. Ellas fueron a ver a su maestro muerto. Ellas fueron porque ellas amaban a Jesús, aunque todo el mundo dijera que estaba muerto. Es interesante cómo la gente llega a creer que la relación con un familiar que murió se acabó y que ya no lo ama. Yo lo amaba, lo amé mucho. Yo lo quería mucho. Fuimos muy amigos. Oiga, usted está hablando como si se hubiese muerto. Pero yo no siento que dejé de amar a mi papá. Yo no siento que amo menos hoy a mis abuelos. Yo no siento que los amo menos. Y Dios
tampoco lo siente. Él no es Dios de muertos, pero Él es Dios de Abraham, Él es Dios de Jacob, Él es Dios de Isaac. Y dice, y no es Dios de muertos, diciendo, Jacob no está muerto, Isaac no está muerto, amén, Abraham no está muerto. Estas mujeres sentían gran afecto por Jesús, gran amor por Él. Así es que fueron a acompañar al maestro. Para todos los efectos, el plan del maestro había fracasado. Para todos los efectos, los malos habían vencido. Lo habían asesinado, estaba muerto, el proyecto había terminado, no queda nada que hacer. Los discípulos dijeron, olvídalo, borrón y cuenta nueva. Vámonos, busquemos otro candidato que se postule, votaremos por él, esto se acabó. Las mujeres dijeron, no es el candidato, es Jesús. Vamos allá a estar con él. Estas mujeres estaban dispuestas a identificarse con el fracasado. Estas mujeres estaban dispuestas a identificarse con aquel que iba a traer sobre ellas difamación. Porque decir que amo al crucificado, es decir, amo al culpable, estoy identificado con el culpable. A ellas no le importó que las difamaran, que las atacaran, no importó que las pusieran en la lista negra. Ellas estaban comprometidas con el Salvador, con el Señor. Seguimos teniendo mujeres de ese calibre en el día de hoy, que no le importa la circunstancia, van con nosotros. En la Biblia encontramos mujeres que iban con los apóstoles, que iban con los siervos de Dios, que les servían, que ayudaban, que ministraban y no les importaba la circunstancia. ¿Sabe qué? Dios recompensa. Diga conmigo, Dios recompensa. Dígaselo a su vecino, Él recompensa. Créemelo. Él recompensa, Él recompensa. Y estas mujeres fieles, fieles en el funeral, fieles en el sepulcro, fieles en el dolor, fieles en la crisis, fueron recompensadas. Fueron las primeras en ver al resucitado. Fueron las primeras en descubrir que en efecto el Señor había resucitado. Usted debe alabar al Señor. Ni la muerte ni el sepulcro pueden romper los lazos de amor, los lazos de afecto, los que nos unen a Él. Y en efecto, en ellas no había ocurrido. Se da cuenta que la Biblia dice que estimada es a sus ojos la muerte de sus santos. Estimada es a sus ojos, los de Dios, estimada es a sus ojos la muerte de sus santos. Para Él no existen velorios, no son funerales. Él está feliz estimando la muerte. Aquí viene fulanito, ay, qué bueno, ven para acá. Él está contento con que uno de sus hijos llegue a su presencia. Es estimada la muerte. Estas mujeres no negaron a Jesús porque su proyecto parecía haber fracasado, y en efecto descubrieron que no había fracasado. Amén. Y hubo un terremoto, pero no un terremoto cualquiera, dice un gran terremoto. ¿Se da cuenta que en este fin de semana hubo 2 terremotos? No en este, en aquel fin de semana. Ya alguien está diciendo, ay, yo no vi nada en CNN. Telemundo no lo registró. El viernes, el día de la muerte del Señor, hubo un terremoto. El domingo en la mañana ocurre un segundo terremoto. El primer terremoto fue un terremoto de luto, fue un terremoto de dolor. El segundo
El del domingo fue un terremoto de victoria. Amén. De gloria a Dios. Hay victoria, hay gozo en la exaltación, hay alegría en el levantamiento de nuestro Señor. El viernes tembló de pavor, el domingo tembló de alegría. Y hay distintas formas de temblar. El capítulo 2 del libro de los Hechos dice: el cual Dios levantó un alto. Ese versículo 24 está hablando de Jesús. El que está predicando es el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro ha estado explicando cómo a Jesús lo habían difamado, atacado, maltratado, insultado, crucificado. Y entonces, acerca de ese Cristo, y él dice ustedes, a romanos y judíos, a sacerdotes, a escribas y a fariseos, ustedes lo crucificaron. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo levantó. Ese es el mensaje de Pedro en Pentecostés. Es el versículo 24, al cual Jesús levantó, Dios levantó, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. ¿Usted oyó esa frase? Sueltos los dolores de la muerte. Yo quiero decir algunas cosas acerca de esa expresión. Sigue diciendo: por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. Era imposible que la muerte retuviera a Jesús. Era imposible, dice Pedro, que el sepulcro retuviera a Jesús. Pedro está comparando al sepulcro con el poder de Dios y dice: el sepulcro no puede. Él mira la muerte y mira el poder de Dios, y Pedro dice: la muerte no puede retenerlo. Pero en ese contexto utiliza la expresión sueltos los dolores de la muerte. En otra traducción dice la agonía de la muerte. Y en otra traducción dice los temblores. Y otros dicen los terrores. ¿Sí? Los miedos, la fuerza de la muerte. Pero en el texto original dice dolores de parto. Pedro dice: a la muerte le dolió. Pedro dice: estaba como pariendo. ¿Qué es lo que está comunicando? Lo que está comunicando Pedro es un parto difícil. Está diciendo: fue doloroso, fue difícil, pero Jesús venció. Está diciendo: el sepulcro no lo quería soltar, la muerte no lo quería soltar. Si la muerte hubiese podido, lo retenía, pero era imposible que la muerte venciera sobre el poder de Dios. Jesús estaba determinado a salvarle. Jesús estaba determinado a perdonarle. Jesús estaba determinado a hacer de usted una nueva criatura y nada lo impidió. Aleluya. Parió este milagro el Señor. Dele gloria a Dios. Ni el sepulcro, ni el diablo, ni el pecado, ninguna crisis y ningún problema le va a detener. No importa cuán oscuro sea el viernes, la luz resplandecerá el domingo en la mañana. El viernes acaba la tarea, el sábado descansa y el domingo en la mañana dice: empezamos en una nueva dimensión. ¿Se dio cuenta que los pecados hasta el viernes no afectan lo que Dios va a hacer con usted a partir del domingo?
Se da cuenta que no importa cuán feo sea eso de lo cual usted se arrepintió, lo que Dios tiene para usted ahora es maravilloso. Aleluya. El Señor no le hace un cristiano mediocre o de segundo nivel, porque es que los pecadillos de este fueron demasiado. Lo que sucede el domingo en la mañana es un nuevo nacimiento. Como cuando usted se convierte. Se acabó la vida pasada y ahora comienza una nueva dimensión. En el capítulo 9 del libro de los Hechos se narra la conversión de Saulo de Tarso. Y en el versículo 6 dice que Saulo estaba temblando y temeroso. ¿Cómo estaba? Es que siempre en el nuevo nacimiento hay terremoto. Hay terremoto en la sociedad porque usted se convierte. Hay terremoto en la familia porque usted nace de nuevo. Hay terremoto en la realidad espiritual porque el diablo ha perdido uno de sus recursos y a Dios en su familia le ha nacido un nuevo hijo. Alabe al Señor. Terremoto, temblor, ¿no es cierto? Temblor. A mí me parece fascinante la actitud del ángel. Esa roca con la cual sellaban la tumba tenía un sello real. La habían sellado para que nadie la pudiese abrir, para que se necesitase una autorización especial, además de que la roca era inmensa y pesadísima. Necesitaban varios hombres. El ángel llegó sin autorización del rey, sin autorización del gobierno, sin agencias públicas ni gubernamentales. El ángel llegó y rompió el sello, movió la piedra, la volteó y se le sentó encima. Con actitud. Si hubiese sido maracucho le decía, para que vos veáis. Sí, para que me entiendan bien. El jefe mandó. La autoridad máxima ordenó. El sello se rompe, la piedra se mueve y aquí estoy yo. ¿Qué pasó? Es desafiante. La actitud del ángel desafía las huestes espirituales, desafía al infierno, desafía al diablo. Vente tú personalmente, Satanás, si te da la gana. Mi jefe, mi Señor ordenó la resurrección de este. Nadie la puede impedir. Nadie puede impedir. Así de determinado estaba Dios a que usted fuera salvo, a que usted naciera de nuevo. Aleluya. Autoridad del gran jefe. Así lo puede llamar Rey de Reyes. Así lo puede llamar Señor de Señores. No hay que temer. Los hijos de Dios no deben temer cuando obedecen al Señor, cuando van a cumplir la gran comisión, cuando van a obedecer lo que Él ha ordenado. ¿Qué importa que las circunstancias sean negativas? ¿Qué importa que allí estén los guardias? ¿Qué importa que el diablo se oponga? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor le acompaña. El mensaje del ángel: no teman vosotras. No teman ustedes. Ellas tenían dos sentimientos. Uno era temor, el otro era regocijo, el otro era alegría. Pero curiosamente se pueden experimentar las dos cosas. Puede estar uno contento y temblando. Entonces, el ángel le dice a ellas, ya
ya no teman. Ya no tienen que temer. Y da una razón para eso. Dice, yo sé. Yo no estoy aquí en ignorancia. No las he confundido con estos. Yo sé que buscáis al crucificado. Sí. No teman. Yo soy de su equipo. No teman, yo estoy de vuestro lado. Cuando usted ve un ángel, sepa que ese está de nuestro lado. Si luce como un rayo, gócese. Y si resplandece como la nieve, siga gozándose. Aleluya. No, él no es del otro equipo. Los poderosos son del lado acá. De parte del Señor. Yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado, al que crucificaron. Ustedes lo están buscando. Alguien va a decir, están buscando al que crucificaron. ¿Para qué? No, pero no es así. Lo estoy buscando porque lo crucificaron por mí. Lo estoy buscando porque lo crucificaron por nosotros. Así es que no es simplemente al que crucificaron. Por eso es que lo busco, porque lo crucificaron. Así es que diga, yo busco al que crucificaron por mí. Lo busco porque lo crucificaron por mí. Le sirvo porque lo crucificaron por mí. Lo amo porque lo crucificaron por mí. Voy a continuar junto a él porque lo crucificaron por mí. La próxima expresión del ángel es impresionante. No está aquí. 2, ha resucitado. 3, como dijo. Tres frases. Si solo hubiese dicho la primera, no está aquí, esas mujeres hubiesen entrado en crisis. Hasta el ángel corría peligro. Si esas mujeres se llegan a enterar de que Jesús se lo han robado, allí se forma. Así que el ángel fue rapidito. No está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. A ver si comprendimos el cuadro. Si buscas al crucificado, encontrarás al resucitado. Quien busca al crucificado encuentra al resucitado. Él ya no está en la cruz. No hay ningún problema con mirar a la cruz. No hay ningún problema con mirar al Calvario. No hay ningún problema con meditar en los clavos, en la herida y en la corona. Ninguno. Pero sepa usted que a quien va a encontrar ha resucitado. Va a encontrar un Cristo vivo. Así es que la relación con Él no será de luto. Esto no es un funeral. El cristianismo no es un funeral. La Semana Santa no es un funeral. Estamos celebrando que buscando al crucificado encontramos al resucitado. Lo encontramos vivo. Aleluya. Resplandeciente y perdonador. Listo a hacer por nosotros lo que necesitamos. La última frase de las 3 fue como Él dijo. Y les está diciendo, Él se los había dicho. No les debe resultar tan extraño. Ustedes no habían hecho caso. Ustedes no prestaron atención. Ustedes no tomaron nota. Y luego dicen que Dios
no habla, que el Señor no hizo. Oiga, gente, Dios nos está hablando, el Señor nos está ministrando, el Señor está trabajando con nosotros. Yo estoy convencido de que en algún momento, cuando miramos a la hermana fulana o al hermano aquel que dice que Dios le habla, que dice que Dios le dijo, que dice que Dios le hizo, y desde acá medio que criticamos, sí, que mucho Dios le habla y que mucho Dios, y a mí no. Dios dice, a ti también, pero no me haces caso. A ti también, pero no prestas atención. A ti te hablo continuamente, desde el amanecer hasta el anochecer. Te ministro, estoy contigo, te abrazo, te beso, te ayudo, te doy la mano, te resuelvo problemas, te saco de crisis, te sano de enfermedades y no te das cuenta. Porque no prestas atención. Tenemos que atender al resucitado. Diga amén, por favor. Diga amén, por favor. Estas mujeres, ellas habían escuchado, pero la historia no termina aquí, porque inmediatamente el ángel dice algo más. Les dice, id. Id. Es la misma palabra que va a utilizar al finalizar el capítulo cuando habla de la gran comisión. Id y haced discípulos a las naciones, etc. Acá le dice id. Le dice vayan a los discípulos y díganle a los discípulos del Señor que Él ha resucitado. Vayan y denle las buenas noticias. Así es que dice, denle las buenas nuevas, compártanle las buenas nuevas a los discípulos del Señor. El ángel está claro. Las buenas nuevas, las buenas noticias son primero para los de la casa. No le dice, vaya y díganle, preséntense mujeres ante los sacerdotes, preséntense ante los fariseos y háganle saber que Jesús, el que ellos crucificaron, ha resucitado. No, nada de eso. Ve a los discípulos, vayan las dos, a los discípulos del Señor, díganle que el Señor ha resucitado. A mis hijos primero, a la familia primero. Créame que en Dios el orden es, la bendición comienza por casa. Ay, pastor, a mí me habían dicho que el juicio también, pero vamos aquí. La bendición comienza por casa. El Señor bendice a los suyos. Las primeras buenas noticias van a llegar a aquellos que tienen fe, a aquellos que han creído, a aquellos que están buscando al Señor. A esos les llegan primero las buenas noticias. ¿Cuántos son parte de la familia de la fe? Y si no era, hoy tiene que venir a ser. Hoy tiene que entregarle su vida y su corazón a Cristo, porque para ellos es la noticia primero. Amén. No duden, crean, ¿sí? Vayan, díganle a los discípulos que Él ha resucitado. Y díganle que se vayan a Galilea. Un alto, a Galilea. Allá fue donde se quedaron ese pocotón de los discípulos que no vinieron. Allá fue a donde se regresaron ese montón que fueron cobardes. Sí, allá, a Galilea. Dígale que aunque mis hijos sean flojitos, no dejan de ser mis hijos. Díganle que aunque me hayan fallado, los sigo amando igual. Y díganle que aunque ellos fueron prontos a abandonarme, yo seré más pronto a restaurarlos y a bendecirlos y a ayudarlos y a ministrarlos. Así es que a Galilea, donde están los que me han acompañado, aunque sean flojos. Vamos allá. Y allá los veré. Y allá me encontraré con ellos.
Y estas mujeres, de una vez, obedecieron porque el Señor, el ángel, dijo, id pronto. Porque cuando se trata de obedecer al Señor hay que ir. Sí, no es cuando me parezca. Ahora no puedo, Señor, cuando tengo un ratito. Hoy estoy muy ocupado, como tú comprenderás. El Señor va a decir, yo no comprendo nada. Nada. O me obedeces o me desobedeces. Señor, no hay un punto medio. Como que estoy latente. Estoy en el proceso. Ya mismo, Señor, tú vas a ver, te vas a quedar asombrado cuando yo arranque. No funciona así. Funciona que cuando el Señor habla, ahí se obedece. Ahí se responde. Entonces, como el Señor quería que se cumpliera rápido, se lo dio a estas dos señoras. Ay, mi mamá lo dice. Si usted quiere que suceda, encárgueselo a una mujer. El Señor le dijo a ellas dos, vayan a mis discípulos y díganle. ¿Y sabe lo que hicieron ellas? Eso. Yo no sé bien cómo, porque tengo la lengua adormecida, no puedo hacer eso que ustedes hicieron, pero es una cosa así, como flash, como una bala. Salió disparado, salieron hacia allá, hacia Galilea. Iban a Galilea. ¿A quién iban a ver? No, iban a ver a los discípulos. Es a los discípulos. Vamos a ver a los discípulos y vamos a decirle que el ángel nos dijo que el Señor ha resucitado. De eso se trata. Y mientras iban, Jesús les salió al encuentro, dice la Biblia. Y mientras iban, porque Él siempre sale al encuentro mientras vamos. Cuando obedecemos, Él aparece. Cuando obedecemos, Él interviene. Cuando obedecemos, Él viene al encuentro. Y mientras iban, les salió al encuentro. Yo no puedo citar estos versículos sin leérselos del texto, porque con esto yo quiero terminar. Esto es poderoso. He aquí, Jesús les salió al encuentro. Es el versículo 9. Diciendo, salve. Ese salve es lo más parecido a lo que hubiese sido shalom. Es lo más parecido. De hecho, debe significar en este contexto básicamente lo mismo. No significa simplemente hola. Significa paz. No, más que paz. Significa toda bendición. Pero no solo eso. Es más que toda bendición. Significa todo lo que necesite está disponible para ti. Toma. Ese shalom no es simplemente hola ni paz. No es más que paz. Es bendición, es presencia, es ministración, es provisión divina. Así es que el Señor aparece y de una vez le echa la bendición a ellas dos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Ve, el gozo no se los quito, pero el temor sí. No teman. Esto no nos ayuda. No teman. Se tiene que acabar el temor. Ustedes no pueden temer más. Yo estoy con ustedes. Yo estoy presente, no estoy muerto, he resucitado. No teman, que se acaben los temores. No temáis. Y entonces dice, id, sí, sigan, continúen, vayan, hagan lo que les ha sido encargado. Cumplan la tarea. No, esto no es para que me sigan adorando. Ay, Señor, pero qué bueno estar a tus pies adorando. Métase esto en la cabeza. Bendecir a otros es
más importante hoy que quedar abrazado a los pies de Cristo. Cuando el serafín estaba adorando en el trono, el profeta dijo: tengo labios inmundos. El serafín dejó de adorar, fue al altar, tomó un carbón encendido y corrió al profeta y le tocó los labios y limpió su pecado y su impureza. Una vida arrepentida para Dios es más importante que cualquier cosa. A veces nosotros queremos quedarnos allá en el monte de la transfiguración. Hagamos 3 enramadas y quedemos aquí viéndote, Señor, así transfigurado. Hubiese sido muy fácil decirle al Señor: no, Señor, quédate aquí, olvídate de aquellos. El Señor ni hizo: no vayan. Pero estamos adorando, sigan adorando, pero por ahí. Hagan lo que les mando a hacer. Cumplan la tarea que les he encomendado. Señor, pero yo soy cristiano. Dios quiere algo más que ser cristiano. Dios quiere que nos conduzcamos haciendo aquello que Él quiere. Y bendecir a un hermano es supremo. Bendecir a otro es supremo. Pastor, yo no tengo ganas de ir al culto. A mí con chocolatito y galletitas aquí en la cama, yo lo veo ahí por internet. Salga de allá y venga para acá el domingo. Además de disfrutar a Cristo, hay que compartir a Cristo. Si usted quiere considerar alguna cosa que es importante en su vida, no es solo recibir, es dar de aquello que recibimos. Es compartir lo que Dios nos ha dado. Es realizar una labor que glorifica su nombre. Es ser usado por Dios. Dios quiere que seamos usados. Y mientras ellas adoraban, el Señor le dijo: id, dad las nuevas. Quietos. El versículo dice: a mis hermanos. Es la única vez que Jesús los llama hermanos. Única vez. Jesús los llamó discípulos. Jesús los llamó amigos. Pero ahora en la resurrección los llama hermanos. Le está diciendo: ya son de mi familia. Son parte de mi familia. Así estaba dicho acerca de él, que él habría de ser considerado el mayor entre los hermanos. Entre los muchos hermanos. Y ahora Jesús resucitado ya no los llama discípulos, ni siquiera los llama hijos, no los llama amigos, nada de eso, los llama hermanos. Cuidado con las superficialidades que uno escucha por ahí de la gente que quieren ser muy profundas y quieren que eliminemos esa terminología superficial. Superficial, no. Escuchar al Señor Jesús llamándolo a usted su hermano no es cosa superficial. Escuchar a los otros creyentes, considerarse entre ellos hermanos, es decir: somos parte de la familia de la fe, somos parte de la familia de Dios. El Señor Jesús, en su último trato a estas mujeres que habrían de llegar a los discípulos para darle la buena noticia, le está diciendo, y no pierdan de perspectiva, que aunque se quedaron en Galilea, que aunque me abandonaron, que aunque me dieron la espalda, que aunque no fueron del todo fiel, siguen siendo mi familia. Los sigo amando y los bendigo. Para ellos, las primeras buenas noticias. Usted debe batir esas palmas hasta que le duela la mano. Aleluya. Para que vayan a Galilea y allí me verán. Así termina esta historia. Allí
me verán. La iglesia es del camino. La iglesia es de la tarea. La iglesia es de función. La iglesia es del ministerio. La iglesia no es de la banca. La iglesia no es de la silla. La iglesia no es del teatro que mira como un espectador. La iglesia es de gente que dice, cuenta conmigo, yo voy a trabajar. Voy a trabajar en lo que me gusta y en lo que no me gusta. Y lo voy a hacer con alegría. Y como lo hago con alegría, ahora lo que no me gustaba me gusta. Así que no hago para Dios nada que no me gusta, sino que todo lo que hago para Él me gusta. Y hasta sufrir por Él lo consideraré un privilegio. Un privilegio. Aún renunciar a las cosas que he querido, a las cosas que he anhelado, a las cosas que he deseado. Hay que decirle al Señor, te lo ofrendo hoy. Lo pongo a tus pies y te adoro con gustos a los que estoy renunciando. Y si duele, que duela. Y si disgusta, que disgusta. Tenemos que equipar un ejército que trabaje para Dios sin descanso y que se gaste en Cristo. Se gaste en Cristo. Cada vez que alguien se me acerca y dice, en uno de esos viajes misioneros usted lo pueden matar. Y la pregunta es, ¿y hay algo mejor que eso? Y cuando me pongo sarcástico le digo, ¿y a usted también del trabajo a su casa? Así que mire, no se preocupe mucho por mí. Que del trabajo a su casa es tan peligroso como cuando yo me meto en la selva suramericana. Es más, a veces me encuentro gente en esas selvas con unos principios y un carácter y un respeto y una dignidad que me dejan boquiabierto. Entonces, cuando mi intérprete dice que son salvajes y que no son civilizados, yo pienso que los deben contratar y traerlos a Harvard para que nos den clase acá de civismo y de vergüenza. Dios quiere usarle a usted. Dios quiere usarle a usted. Dios quiere hacer cosas maravillosas a través de usted. ¿Quiere usted hablar con el Señor y decirle que sí? Incline su rostro. Incline su rostro. Cierre sus ojos en la presencia del Señor. Hay que ir delante de Él. Y es necesario decirle al Señor en este día que usted quiere servirle con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y ese servicio a Cristo comienza con entregarle incondicionalmente su vida, entregarle incondicionalmente su ser al Señor. Si usted aún no lo ha hecho, este es el momento de hacerlo. Este es el momento para orar diciéndole a Jesús, yo quiero entregarme totalmente, abandonar ese viernes aterrador para dar inicio a un nuevo día. Hay poder en un nuevo comienzo. Hay poder en un nuevo día. Hay poder en intentarlo nuevamente. Si usted quiere hacerlo, permítame orar con usted. Levante la mano y yo sabré que usted quiere entregar, Dios le bendiga, su vida incondicionalmente. Dios le bendiga a usted también. Yo quiero saber si hay alguien más. Tengo 3 personas. Quiero saber si hay alguien más. 4, 5, 6, 7. ¿Hay alguien más que dice, pastor, inclúyame en esa oración? Quiero rendir por entero mi vida al servicio a Cristo, a Jesús. Gracias, Dios bueno, por cada una de estas vidas.
esos que con sus manos testifican que esta palabra ha tocado sus corazones. Señor, aun aquellos que desde su hogar o su oficina, desde algún rincón a través de las redes sociales, participan de este culto, o aquellos que escuchan el mensaje a través de la radio, Señor, por ellos yo oro hoy. Oro, Señor Dios, para que las vidas de los tales sea transformada, sea cambiada. Padre, yo oro para que sus corazones sean tocados y ministrados por tu Espíritu Santo. Yo oro para que hoy ocurra un cambio, una transformación, para que tengan un encuentro contigo, para que se produzca el milagro del nuevo nacimiento. Señor, y para que este pueblo en su totalidad quiera servirte, quiera hacer tu voluntad, quiera caminar en tu propósito. Gracias, Dios, por lo que está ocurriendo en medio nuestro, por esta ministración poderosa, Señor, por esta palabra tan penetrante, por la manera, Señor, en que estos versículos identifican la necesidad en nosotros y allí tocan, allí ministran, allí bendicen, allí afectan, allí sanan. Gracias, Dios, por tu bondad. Recibe, Padre Celestial, la alabanza. Recibe, Padre Celestial, la honra en el nombre de Cristo.